familia en el contexto escolar. La familia es el primer agente socializador, ya que dentro de la familia donde se adquieren los aprendizajes básicos, ya sean normas, valores o motivaciones. Por otro lado, la escuela queda en un segundo plano, o también, como lo podemos llamar, en una segunda fase de socialización, en donde el niño entra en contacto con otras instituciones socializadoras, como son los grupos de iguales medios de comunicación. En definitiva, podemos decir que la familia y la escuela son los dos contextos más importantes para el desarrollo humano, ya que su influencia aumenta entre ambos sistemas que establecen relaciones fluidas, complementarias, cordiales, constructivas y que tienen como objetivo optimizar el desarrollo infantil. La familia en el contexto escolar, amparada en la LOE. La Ley Orgánica de Educación Intercultural, o LOEI, en el contexto escolar nos habla sobre los derechos y obligaciones que poseen los estudiantes, madres, padres y representantes legales. La familia en el contexto escolar. Podemos ver que está relacionada de manera directa, siendo que la familia interviene de manera directa en el aprendizaje de los estudiantes. Podemos saber también que es un pilar sumamente importante, ya que es un apoyo principal en la educación continua del estudiante. La LOI también nos habla sobre los representantes legales, siendo estos los que están presentes. Se han presentado algunos casos en los cuales los jefes del hogar tienen que salir del hogar por problemas económicos, y así dejando a los estudiantes encargados de personas ajenas o de familiares lejanos, siendo estos mismos los encargados de la educación de los estudiantes. Características enfocadas en la LOEI. La escuela es el núcleo central donde docentes, estudiantes y padres de familia interactúan en conjunto para lograr una buena educación. Todas las personas involucradas deben tener una buena interacción para mejorar los procesos de aprendizaje en cuanto a la transmisión de valores y en las relaciones humanas. Otras características importantes de la relación entre la familia y el contexto educativo que menciona la LOEI están en el capítulo 5, artículo 13 de las obligaciones de los padres de familia, literal B, que dice: garantizar que sus representados asistan regularmente a los centros educativos durante el periodo de educación obligatoria de conformidad con la modalidad educativa. Este artículo exige la responsabilidad directa de los padres de familia de brindar una educación obligatoria a sus hijos hasta los 16 años. También es responsabilidad de los padres de familia que los niños asistan de forma regular a la escuela, para que el hilo conductor de su proceso de aprendizaje no sea quebrantado por las inasistencias. También el artículo 13 de las obligaciones de los padres de familia, en el literal E, dice: respetar leyes, reglamentos y normas de convivencia en su relación con las instituciones educativas. Los padres de familia son los responsables ante la ley de la educación de sus hijos, por lo cual se les considera clientes legales de los centros educativos. Deberán tener una relación sana con los centros educativos como lo harían con cualquier otra empresa que les brinda un servicio. Cuando la ley ampara la relación entre los padres de familia y la unidad educativa, esto quiere decir que tenemos que cumplir con obligaciones y que también tenemos derechos. Los ambientes de aprendizaje son escenarios construidos para favorecer los procesos de aprendizaje. Esto implica escenarios y materiales didácticos para dicha ayuda. El ambiente de aprendizaje no se limita en las condiciones materiales, sino se basa en la relación entre el docente y el estudiante. Se establecen en las dinámicas que constituyen el proceso educativo. Esto implica en las acciones, experiencias, vivencias que ha tenido con su entorno. El ambiente de aprendizaje no hace solo referencia al aula, sino también otros espacios
y para esto se pide la colaboración de toda la institución para la creación de espacios y elementos necesarios para dichos ambientes. Si el ambiente de aprendizaje es favorable, se puede decir que se cumplen más rápido los propósitos planteados en el proceso del estudiante. Buenos días. En este momento me encuentro frente a la institución en la cual estamos trabajando y verificando la realidad en cómo se involucra a la familia al contexto educativo, debido al eje fundamental para que se determine el proceso de educación. Dicho esto, existe una ley que sancionará al incumplimiento de estos parámetros que constan en el capítulo 5 de la LOEI, que habla de los derechos y obligaciones de las madres, padres o representantes legales de cada estudiante. Y bueno, para concluir, podemos observar cómo se maneja detalladamente el compromiso de los representantes de cada niño que forman parte de esta institución educativa, debido a que los padres y la institución conllevan dos contextos importantes para el desarrollo de las personas. Muchas gracias. ¿Qué es el paradigma conductista según Watson? El conductismo es un movimiento de la psicología que aboca el uso de procedimientos estrictamente experimentales para la observación de conductas con relación al ambiente. Se desarrolla en los principios del siglo XX por el psicólogo americano John Watson. En ese entonces, la psicología era considerada predominantemente como el estudio de las experiencias internas o sentimentales a través de métodos subjetivos o introspectivos. Watson no negaba la existencia de experiencias internas o emocionales, pero insistía que esas experiencias no podían ser estudiadas porque eran imposibles de observar. Bueno, el objetivo del estudio del conductismo es característicamente directo y objetivo, la conducta observable, medible y cuantitativa. Su finalidad es que, dado al estímulo para poder predecir la respuesta y dada la respuesta para poder predecir el estímulo del antecedente. Y los métodos propuestos son la observación con control instrumental o sin él, método de reflejo condicionado y el método del informe verbal. Para los conductistas, el aprendizaje es la adquisición de nuevos comportamientos y conductas. La teoría del refuerzo consiste en describir el proceso en el cual se incrementa la adquisición continua de una respuesta ante cierto estímulo, si el sujeto obtiene una recompensa o un premio. Esto lo podemos ver más detallado en las instituciones educativas cuando se provee un reconocimiento a los estudiantes a la hora de inicio por sus logros académicos, por sus logros en actividades deportivas. Ahí podemos ver un refuerzo positivo para los estudiantes, haciendo que estos se emocionen y quieran seguir adelante. El paradigma conductista se aplica en la educación de la siguiente manera. Este busca proporcionar conocimientos a los estudiantes a través de diversas estructuras que refuercen la información. Algunos ejemplos de esto son la entrega de premios, restar y sumar puntos, todo esto con el fin de que el alumno se motive en cada una de las actividades que éste lo realice y logre obtener un puntaje muy satisfactorio. Todo esto está en relación con la unidad educativa Luis Leoro Franco, ya que ésta aplica estos métodos para que sus alumnos aprendan de distintas maneras. ¿Cómo se aplica el paradigma conductista en la educación? El paradigma conductista en la educación busca proporcionar el conocimiento a los estudiantes a través de diversas estructuras que refuercen la información. Es decir, el proceso de aprendizaje está acompañado de diversos estímulos y refuerzos para obtener una respuesta positiva de aprendizaje por parte del alumno. Y en relación a la unidad educativa Luis Leoro Franco, podemos decir que se aplica de esta manera cuando el profesor estimula continuamente a los alumnos, cada vez que estos generan una práctica de manera colaborativa. Aquí ellos aprenden que realizando la actividad logran notas aprobadas, caso contrario el profesor tendría que aplicar técnicas de refuerzo para lograr que el estudiante aprenda el objetivo inicialmente planteado. ¿Cómo es el estudiante en el paradigma conductivista?
El estudiante es el sujeto pasivo, considerado también una pizarra en blanco vacía de conocimientos, que debe trabajar mediante la repetición, memorización y repetir las conductas necesarias por el docente. Su aprendizaje es activo mediante los estímulos recibidos. Es por tal motivo que los estudiantes de la unidad educativa Luis Leoro Franco son los receptores o captadores de los conocimientos impartidos por los docentes en las aulas de clase, y de tal manera ellos después lo repiten dichos conocimientos. El paradigma conductual en la unidad educativa Luis Leoro Franco. Quiero ejemplificar cómo podemos ver que los niños están sometidos a este paradigma conductual. Primer ejemplo. En el artículo 8 de las obligaciones de los estudiantes en la LOEI, literal E se menciona tratar con dignidad, respeto y sin discriminación alguna a los miembros de la comunidad educativa. Si es que los niños incurrieran en una falta en este artículo, recibirán una sanción. Segundo ejemplo, el sonido del timbre. Cuando el timbre suena, el día lunes los niños saben que tienen que formarse. Cuando vuelve a sonar por segunda vez, ellos saben que pueden salir al recreo. Cuando suena por tercera vez, ellos saben que deben volver del recreo a las aulas. Y cuando suena por cuarta vez, ellos saben que pueden ir a sus casas. El timbre determina la conducta a diario de los niños. Tercer ejemplo, cuando un docente entra al aula. Los niños saben que tienen que ponerse de pie y saludar. Cuarto ejemplo, premiar la intervención. Un docente entró al aula y les dijo a los niños, ¿recuerdan la clase pasada? El que responda el día de hoy las siguientes preguntas tendrá un punto adicional. Todos estos ejemplos muestran claramente que los niños de la unidad educativa Luis Leoro Franco todavía están bajo este paradigma conductual, aceptando la enseñanza de los docentes. Inclusive en nuestros hogares se puede ver que los padres son la autoridad y que los niños deben aprender y que cuando se vuelva a dar el estímulo, los niños tendrán que reaccionar. El paradigma conductual tiene muchas ventajas y desventajas. Muchas como que se crea obediencia en los niños. Y una desventaja es que tal vez no les da la oportunidad de reaccionar como ellos quisieran, sino como se les ha ya enseñado. Muchas gracias. ¿Qué es el paradigma constructivista? Es una forma de interpretar la realidad que entiende al saber como un constructor de la mente, originado por la experiencia cognitiva de la persona que aprende. Sin embargo, el paradigma constructivista busca saber cómo se origina y se modifica el razonamiento, describiendo los principios del saber a partir de sus inicios. El constructivismo es un paradigma el cual es relativo al desarrollo cognitivo, en el que surge desde las raíces de la teoría de Piaget, el cual nos habla sobre el desarrollo de la inteligencia, denominado también como la epistemología genética. Es por ello que este paradigma funciona como una herramienta para explicar y hacer función a un modelo curricular centrado en el aprendizaje. Características del paradigma constructivista. Algunas características del paradigma constructivista son que el aprendizaje es esencialmente activo, puesto que el estudiante que aprende algo nuevo, incorpora lo aprendido a sus experiencias y a sus estructuras mentales. La enseñanza es como un proceso de acompañamiento y facilitación, ya que el docente brinda al alumno las herramientas y el soporte para llevar a cabo su aprendizaje. El entorno del alumno debe ser propio y adecuado respecto a su nivel de experiencia y desarrollo. Y además el docente es un facilitador y acompañante para el alumno para que éste mejore su aprendizaje. Características del paradigma constructivista.
El aprendizaje constructivista opera de acuerdo a las siguientes premisas. El objetivo es construir el conocimiento dentro de la reproducción del mismo, para lo cual toma siempre en cuenta el entorno y el contexto, prefiere tareas auténticas vinculadas de modo significativo al entorno, que tareas abstractas desvinculadas a todo contexto. Parte de la exposición del individuo a múltiples representaciones de lo real, permitiéndoles sortear la simplificación y la generalización, brindándoles una visión más compleja de la realidad. El rol del docente y de la institución es proveer al alumno de un entorno de aprendizaje que fomente la reflexión en torno a la experiencia, la negociación social y que tome en consideración las características propias del alumno. Como ejemplos del paradigma constructivista, tenemos la implementación de mapas mentales. Los mapas mentales, debido a su fácil estructura y su gran impacto visual en los estudiantes, permiten captar la atención de un estudiante y, sobre todo, reforzar los conocimientos adquiridos o nuevos conocimientos que se desean plantar en el estudiante. Debido a esto, nosotros podemos hacer una retroalimentación de un tema y reforzándolo en el paso del tiempo, o simplemente aplicar una nueva temática y, con su gran impacto visual, permite que el estudiante mantenga la concentración construyendo un conocimiento. Asimismo, el mapa mental, con su fácil estructura, permite que el estudiante sea también el encargado de construir los conocimientos, siendo el maestro un impulso, más que todo, en el método. En la unidad educativa Luis Leoro Franco, en las aulas de clase se dan discusiones con preguntas abiertas. Esto se trata en espacios de debate donde que se busca no una sola respuesta, sino algunas. Esto les invita a los jóvenes a investigar para llegar a otras conclusiones. Así, estas discusiones enfrentan a los alumnos a un problema mental y los invitan a dar soluciones consensuadas, lo cual fomenta la negociación y el intercambio de saberes. Otro de los ejemplos del paradigma constructivista es el aprendizaje autodidacta. No existe mayor ejemplo del aprendizaje constructivista que el autodidacta, ese que llevamos a cabo por cuenta propia, enfrentados a un tema que nos apasiona y del cual deseamos saber más allá de la simple recopilación de datos. Es el querer experimentar e interiorizar ese tema que nos apasiona. En la unidad educativa Luis Leoro Franco es puesto en práctica por muchos jóvenes y adolescentes. Es el momento del entusiasmo el que hace que los jóvenes quieran llegar a aprender más sobre el tema. El punto es que el apasionamiento y la libertad de exploración de estos temas les permite cuestionar continuamente lo que aprenden y avanzar hacia la integración del saber nuevo con lo que ya conocieron anteriormente. Este apasionamiento acerca del tema se da especialmente por la edad en asuntos morales, éticos y afectivos, que es lo que a los muchachos más les llama la atención, y los medios por los cuales los docentes, los maestros, los padres de familia podemos llegar a ver qué es lo que les apasiona y así perfeccionar en ellos el paradigma constructivista, que se trata de construir el aprendizaje. El paradigma histórico-social también es llamado paradigma sociocultural o histórico-cultural. Es imposible observar el desarrollo del estudiante sin tomar en cuenta su entorno, su contexto, su historia y la sociedad donde se lleva a cabo este proceso, pues la influencia de estos elementos es decisiva, porque sus consecuencias pueden ser positivas o negativas a lo largo de la vida del estudiante. Esto quiere decir que la escuela, la familia, la sociedad en general tenemos gran influencia e inclusive sentamos bases fundamentales para el desarrollo integral de los niños. Regader 2015 menciona que el psicólogo ruso Lev Vygotsky sostenía que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social, van adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognitivas,
como el proceso lógico de su inmersión a un modo de vida. Características del paradigma histórico-cultural. La teoría social y cultural es una teoría psicológica que examina las relaciones entre los procesos cognitivos externos e internos. Este modelo surge bajo la influencia del entorno humano. Para el modelo sociohistórico, el lenguaje y la inteligencia son procesos psicológicos que dependen en particular de factores sociales, históricos y culturales. En el campo educativo, el estudiante es considerado o tiene el papel de una entidad social, mientras tanto que el docente es el agente de contexto social y cultural. La meta y el objetivo del paradigma histórico-social en la educación es el desarrollo del lenguaje y la inteligencia. Otra de las características del paradigma histórico-social es las capacidades cognitivas y emocionales de los estudiantes. También este paradigma crea conocimientos activos. La teoría o paradigma histórico-social busca crear un sistema que permita una investigación cognitiva sistemática. El paradigma histórico-social dentro del aula de clases. En pocas palabras, este nos quiere decir que se debe considerar al alumno como alguien social, el cual puede dar opiniones o expresarse abiertamente a lo largo de su vida escolar o extraescolar, en donde el profesor debe impartir una formación flexible y abierta, además de que éste trabaja para que el alumno pueda vivir en sociedad. El aspecto histórico-social ayuda al desarrollo creativo de la personalidad del alumno. Es por eso que las actividades realizadas en el aula deben estar preparadas de manera correcta para que el alumno mejore su capacidad intelectual y creativa. Del paradigma histórico-social. Como un ejemplo del paradigma histórico-social, tenemos que este busca la finalidad de desarrollar tanto la inteligencia como el lenguaje de una persona. Para desarrollar cada uno de estos, disponemos de diversos ejercicios o técnicas los cuales nos permiten desarrollarlos de una mejor manera. En el caso del lenguaje tenemos los ejercicios de ritmo, los cuales nos permiten articular de una mejor manera las palabras. Tanto existen ejercicios para desarrollar el lenguaje, tenemos diversas técnicas que nos permiten desarrollar la inteligencia. En el caso de una de ellas sería la meditación. En el caso de la meditación, tiene como finalidad que los estudiantes sean un poco más centrados y sobre todo que conozcan sobre lo que está sucediendo dentro de ellos, tanto con su exterior. La cuestión del paradigma histórico-social es importante al momento del aprendizaje, pero no es la única variable. Tomemos en cuenta que dentro del paradigma histórico-social es muy importante tomar el entorno que rodea al estudiante que está aprendiendo, es decir, en la sociedad que se desempeña, su estilo de vida, etc. Es enmarcado dentro de cómo se ha ido desarrollando el contexto histórico y contexto cultural. ¿Cómo se refleja en la LOEI al momento de usar el paradigma histórico-social? Tiene por objeto normar el Sistema Nacional de Educación como una visión intercultural y plurinacional, acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística. Se debe tomar en cuenta el ámbito territorial nacional que garantiza el derecho de la educación para todos y todas a lo largo de la vida. Determinar principios que la educación ecuatoriana en el marco del buen vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad. De la misma manera nos habla acerca de no a la discriminación, la igualdad de las oportunidades de trato, nivel superior de niños y niñas y adolescentes, equidad, igualdad de género y corresponsabilidad. El paradigma histórico-social en la unidad educativa Luis Lloro Franco funciona de tal modo que el maestro, como agente cultural, se encargue de impartir los conocimientos en el niño-niña, el cual les enseña una serie de prácticas y medios socioculturalmente establecidos. Esto se lo realiza por medio de una serie de actividades en las que el docente promueve zonas de construcción, tanto de inteligencia,
de lenguaje, atención, percepción, razonamiento y planificación en los estudiantes, siempre que el niño o niña sea concebido como un ser netamente social, donde sea él el protagonista de las diferentes interacciones que se encuentran a lo largo de su vida, tanto escolar como extraescolar. Paradigma pedagógico tradicional. Es también conocido como modelo de enseñanza tradicional o modelo educativo tradicional. El modelo pedagógico tradicional se caracteriza por marcar la diferencia de los roles entre el docente y el alumno. Este tipo de sistema educativo es un receptor pasivo de información, mientras que todo el peso del proceso recae sobre el docente, el cual debe ser un experto en la materia. A pesar de la antigüedad de este método, llega a la cima en la época de la Revolución Industrial, donde el modelo pedagógico destaca su fácil aplicación y permite la posibilidad de estandarizar los conocimientos. Es decir, que el docente puede encargarse de un gran número de estudiantes para impartir sus conocimientos. A pesar de su popularidad en tiempos antiguos, el modelo pedagógico tradicional no está exento de críticas. Con el pasar del tiempo, tanto alumnos como los propios profesores reclaman que está quedando obsoleto, es decir, sin ninguna validación, siendo considerado como un modelo predecible, poco estimulante y que necesita una adaptación urgente a los nuevos tiempos, es decir, a los tiempos actuales. El modelo pedagógico tradicional se caracteriza por la diferencia que tienen los roles entre alumno y profesor. Algunas características de este es el trabajo bajo un enfoque expositivo, enfoca los resultados a las calificaciones obtenidas, el alumno recibe información en todo momento, la relación entre alumnos y profesores es muy autoritaria, la creatividad que tiene el alumno es limitada, la herramienta principal de aprendizaje es la memoria, los exámenes sirven para ver si el alumno ha comprendido la clase, los alumnos demuestran poco interés por aprender. El paradigma pedagógico tradicional funciona en el aula de tal modo que el profesor como el estudiante trabajen juntos en el aula de clase, ya sea con metodologías creativas y flexibles, ya que éstas se encuentran basadas en problemas referentes a la realidad social, las cuales les permiten desarrollar sus capacidades de análisis y planeación. En este paradigma se encuentran vinculadas la formación del carácter y la búsqueda del desarrollo de las cualidades innatas, sobre facultades y carácter del individuo a través de la disciplina. Su método de enseñanza es transmisionista, que se da a partir de la imitación del buen ejemplo, el ejercicio y la repetición. El modelo pedagógico en la LOEI. Dado que el modelo pedagógico marca los lineamientos de proceso educativo, dando continuidad y secuencia de los contenidos, entra en protagonismo la LOEI, en su artículo 2 de los Principios Generales, capítulo único del ámbito, principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del buen vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad, así como las relaciones entre sus actores. El literal X menciona la integralidad. La integralidad reconoce y promueve la relación entre la cognición, reflexión, emoción, valoración, actuación y el lugar fundamental del diálogo, el trabajo con los otros, la disensión y el acuerdo como espacios para el sano crecimiento e interacción de estas dimensiones. También en el artículo Y del laicismo se menciona que se garantiza la educación pública laica, se respeta y mantiene la independencia frente a las religiones, los cultos y doctrinas, evitando la imposición de cualquiera de ellos para garantizar la libertad de conciencia de los miembros de la comunidad.
¿Cómo funciona el paradigma pedagógico tradicional en la unidad educativa Luis Lero Franco? De la manera en el cual el docente y el estudiante trabajen de manera sincronizada. El niño es el receptor pasivo de información al momento de observar su clase, mientras que el docente expone su conocimiento frente a todos los estudiantes. Un ejemplo sería: el profesor de ciencias naturales debe ser experto en la materia para que sus enseñanzas garanticen el aprendizaje hacia los alumnos. El principal método para un proceso de aprendizaje de los estudiantes es la memoria. Un ejemplo también sería: el profesor debe transmitir los conceptos, ideas y definiciones al momento de realizar y explicar las fechas históricas de la clase de estudios sociales, de tal modo que el estudiante deberá de memorizar a base de repetición de diferentes métodos que el docente proporcione. Ejemplos del paradigma pedagógico tradicional. Una característica del paradigma pedagógico tradicional tenemos que este señala o tiene muy bien marcado sus roles de estudiante y de docente. Un ejemplo de ello podemos encontrar cuando un niño está aprendiendo su lengua materna, siendo ahí el rol del profesor, los padres, ya sea su madre o su padre, y siendo el rol del estudiante el niño. Otro ejemplo de ello podemos encontrar en las escuelas, colegios. Podemos ver cuando un profesor está brindando una clase, está adquiriendo un nuevo conocimiento, el niño. Está aplicando sus 5 sentidos y está forjando un nuevo conocimiento mediante la repetición. Ahí podemos ver cómo está bien marcado su rol, ya sea del docente o profesor, y del estudiante, siendo el niño. Ahí podemos ver la autoridad que ejerce un docente en su aula de clases. Modelo pedagógico romántico tradicional. El modelo pedagógico romántico tradicional aparece a mediados del siglo XX. Este modelo, al igual que los otros, salen en esta época. Estos modelos pasan de lo tradicional a lo nuevo, es decir, del método de enseñanza tradicional, donde que el alumno era solo el que recepta la información. En este modelo, el maestro no es un auxiliar que facilita la expresión, la orientación y la espontaneidad de los estudiantes. Por tanto, no se evalúa. Se considera que los saberes son auténticos y valiosos por sí mismos y no necesitan medirse, confirmarse o evaluarse. En este modelo parte de la premisa donde que el maestro no debe intervenir en el desenvolvimiento natural y espontáneo de los estudiantes y su relación con el medio que los rodea. No interesan los contenidos ni el saber enseñado, convirtiéndose él en el modelo más flexible para desarrollar sus cualidades, las habilidades, sus intereses naturales, sus ideas, conocimientos y valores. El modelo pedagógico romántico social se caracteriza porque sus metas son la autenticidad y la libertad individual. Busca facilitar la libre expresión, su desarrollo es natural, espontáneo y libre. Los contenidos se basan en lo que el alumno requiere. La relación entre el maestro y el alumno es importante para el proceso de enseñanza. El maestro no debe intervenir en ninguna actividad del estudiante y la relacionan con el medio en que lo rodea. El maestro es el guía de la espontaneidad del estudiante. Los saberes son auténticos, por lo cual no necesitan ser evaluados. Se elimina la disciplina rígida. El maestro debe respetar la sensibilidad, su creatividad y comunicación natural. A lo largo de las últimas décadas, el modelo pedagógico romántico social ha recibido duras críticas y un ferviente apoyo. Frente a ello, tenemos como beneficios que los niños pueden elegir por sí mismos lo que quieren saber, lo que hace que se interesen más en el proceso de aprendizaje y retengan mejor lo que han aprendido. La espontaneidad de los niños crece junto con su capacidad de autorregulación y su compromiso mutuo.
También los niños reciben una mejor educación emocional y están más equipados para manejar los desafíos, ya que comienzan a hacerlo desde una edad temprana. Por otro lado, los problemas que tiene el modelo pedagógico romántico social son que los niños que se gradúan de este tipo de escuelas suelen carecer de los conocimientos fundamentales que se encuentran en los planes de estudio del país, debido a que el enfoque de la educación es tan abierto. En este sentido, pueden estar en una desventaja con respecto a otros niños. Para llevar a cabo este enfoque educativo existe una grave escasez de docentes calificados. También falta de contenidos concretos que cualquier niño pueda tener en materias que a futuro no le interesen y le aporten retos para continuar con sus estudios. Modelo pedagógico romántico LOEI. Como sabemos, este modelo es un planteamiento de enseñanza centrado en el propio niño, que propone una libertad total en el aula para que su potencial no se vea limitado de ninguna manera. De este modo, podrá desarrollar todo lo que alberga en su interior. ¿Y cómo se refleja en la LOEI? Básicamente no se encuentra regulado, porque el modelo oficial que propone el Ministerio de Educación es el modelo socioconstructivismo, pero el modelo pedagógico romántico estaría aplicada con los siguientes artículos de la LOEI. Considerar el interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades de los estudiantes por medio del arte, cultura y deporte. Que en el artículo de la atención y educación de la primera infancia nos habla de fomentar el desarrollo y aprendizaje integrales de niño o niña. Tomemos en cuenta que este modelo pedagógico romántico quiere que el estudiante logre comprender por cuenta propia sin que el docente intervenga, pero si en caso de que hay algún material que el estudiante requiera ayuda del docente, él podría hacerlo en base a la flexibilidad de la LOEI. El modelo pedagógico romántico social en la unidad educativa Luis de Franco. El modelo pedagógico lo podemos ver aplicado en la unidad educativa al momento en el que crea un espacio de convivencia entre un docente y un estudiante, en el cual tenemos una interacción directa entre los dos. Al momento de crear esta interacción, el docente será el encargado de preguntar o de informar a los estudiantes sobre las diversas temáticas que existen, con el objetivo de que el estudiante pueda escoger la que más peso tenga o la que más le llame la atención. ¿Para qué? Para que pueda seguir sus conocimientos de una manera más positiva y sobre todo con una mayor inspiración. Al momento de crear esto, el estudiante será el encargado de ser él mismo el creador de sus conocimientos, pero a la par, el docente no quedará fuera de este proceso. Más bien, él no interactúa de manera directa, pero él será una guía para el estudiante. En conclusión, podemos decir que el modelo pedagógico romántico tiene ventajas y desventajas. Por ello, es el docente quien decide cómo encaminar al estudiante y deberá estar preparado para saber qué modelo pedagógico se deberá usar dentro del aula según sea la necesidad. El modelo pedagógico romántico incentiva el proceso de aprendizaje espontáneo del niño y da pie a que se garantice un desarrollo totalmente natural. Si bien es cierto que esto es muy bueno para los niños y hace que en ellos emerja la creatividad e independencia, no se puede aplicar a todos los casos y situaciones. Habrá momentos donde el niño recibirá la enseñanza de parte del docente y éste influirá de manera directa en el proceso de aprendizaje. Gracias. Modelo pedagógico conductista. El modelo conductista se fundamenta en las teorías de Iván Pavlov. Este modelo consiste en el desarrollo de un conjunto de objetivos terminales expresados en la forma observable y mediable, a lo que los estudiantes tendrán que llegar desde cierto punto de partida o conducta derivada, mediante el impulso de ciertas actividades, medios, estímulos y refuerzos secundarios y meticulosamente programados. La función del maestro se reduce a verificar el programa, a constituirse en un controlador que refuerza la conducta esperada. Autoriza el paso siguiente a la nueva conducta o aprendizaje previsto. Los objetivos institucionales son los que guían la enseñanza. Ellos son los que indican lo que debe hacer el aprendiz
Por esto, a los profesores les corresponde solo el papel de evaluadores, de controlar la calidad, de administradores de los refuerzos, y el refuerzo es precisamente el paso que afirma, asegura y garantiza el aprendizaje. Es el autorregulador, el retroalimentador del aprendizaje que permite saber si los estudiantes acertaron o no, si lograron la competencia y el dominio del objetivo con la calidad que se esperaba. Características del modelo pedagógico conductista. Determina que las personas se pueden influenciar a través de un estímulo. En este modelo, el estudiante no es un espectador pasivo, siendo que éste requiere emitir una respuesta o una solución a alguna problemática planteada. Establece que los estímulos producen respuestas, por ello forman parte de una relación causal. Este modelo implementa el método experimental. Determina que las conductas están compuestas por respuestas que se pueden analizar objetivamente. Se vale de los experimentos y de la observación directa. Expone que las conductas aprendidas son acumulativas y se organizan en el orden de prioridad. Y el profesor refuerza y define un aprendizaje. Ventajas y desventajas del conductivismo. Naturalmente, al pasar de los años hemos aprendido una infinidad de contenidos y conocimientos de maneras distintas. Unos se han vuelto significativos y otros se han olvidado. La mayoría de conocimientos que poseemos se aprendieron de manera conductista. Consiguiente, el conductivismo tiene sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas son: se pueden observar las maneras de evaluación, modifica el comportamiento dando lugar a un refuerzo. Desventajas del conductismo: el intento de predecir, controlar la conducta de forma empírica y experimental. La enseñanza se plantea como un paradigma de contingencia de refuerzos que modifican la conducta del alumno. Condiciona al alumno a realizar actividades predefinidas. En consecuencia, se puede considerar desde mi punto de vista el método más efectivo al conductismo para el aprendizaje. Esto que desde hace muchísimos años se ha empleado para reforzar la conducta o también para cambiar alguna conducta no deseada. Modelo pedagógico conductista reflejado en la LOEI. El modelo pedagógico conductista es importante, ya que este trata de influir a los estudiantes para que a través de la educación supriman las conductas inusuales o no deseadas, además de que alienta al sistema escolar al uso de herramientas o procedimientos destinados a dirigir las conductas. Este se refleja en la LOEI, puesto que en el artículo 222 de la misma nos menciona que la evaluación de comportamiento de los estudiantes en las instituciones educativas es importante, ya que cumple un objetivo motivacional y por ello este está a cargo del docente del aula o del docente tutor. El modelo conductista se refleja en la unidad educativa Luis Lloro Franco en el momento en el que el profesor se encarga de instruir e incitar una emoción que está presente fuera del alumno. Cuando se utiliza el criterio, las recompensas consideran un refuerzo positivo y los castigos como un factor de desmotivación. Uno de los mejores ejemplos que se utiliza es la concesión de premios. Muchos profesores premian a los estudiantes por su buen comportamiento, por sus buenos resultados en los exámenes, por la mejora de su rendimiento, incluso por la desaparición de su mal comportamiento. Estos premios sirven para fomentar este comportamiento. El ser humano en su trayectoria de aprendizaje pasará por muchos modelos pedagógicos, porque la educación ha ido evolucionando a medida que el tiempo pasa. El modelo pedagógico conductista ha sido un pilar de la educación. Si bien es cierto que se centra en el docente y hace que los estudiantes aprendan de forma técnica y refuercen los conocimientos con prácticas como la memorización, sus resultados han contribuido para que se estudie e investigue la forma en cómo el aprendizaje puede ser más efectivo. Será el docente quien con su preparación y vocación determine en qué situación usar este modelo pedagógico y cuándo no será factible hacerlo.
Sin embargo, recordemos que el currículo de 2016 nos enfrenta al reto de que la educación sea constructivista. El modelo pedagógico social cognitivo es la fomentación de las habilidades e intereses de los alumnos en respuesta a los contextos sociales y culturales, centrándose en la realidad, la teoría y la práctica, promoviendo el trabajo productivo, contextualizando en los problemas y fomentando en la relación horizontal y bidireccional entre profesor y alumno. Este paradigma nos inspira a un currículo que proporciona contenidos y valores que los estudiantes utilicen para mejorar su comunidad y promuevan así un proceso continuo de liberación a través de la formulación de alternativas de acción para enfrentar colectivamente situaciones del mundo real. Características del modelo pedagógico social cognitivo. Aplica problemas de la vida real, es decir, motivaciones personales de los estudiantes. La situación problemática se trabaja de manera integral. La sociedad y la educación tienen un vínculo permanente. El docente y el estudiante son actores fundamentales para desarrollar un aprendizaje significativo. Revela procesos ideológicos implícitos, es decir, que tienen argumentación, contenido, coherencia y utilidad de las propuestas. La evaluación es dinámica, es decir, se evalúa el potencial de aprendizaje obtenido en la enseñanza. Enfatiza el trabajo productivo, la discusión y la crítica. Mediante ello, el estudiante desarrolla espíritu colectivo, conocimiento científico-técnico, práctica y trabajo colectivo, solución de problemas basados en realidad y análisis crítico. El modelo pedagógico social cognitivo se encuentra relacionado con la LOEI, ya que en los artículos 11, 22, 27 y 29 menciona que los estudiantes tienen derecho a la educación respetando a los demás, ya sea en su cultura, etnia, entre otros aspectos. También nos menciona que la lógica no depende solamente de los contenidos que imparte un docente, sino que también de lo que el alumno presenta. El docente también tiene un rol muy importante, ya que este es un mediador entre la disciplina que poseen los alumnos, el saber propio y las estructuras cognitivas de los estudiantes. Pues por ese motivo es el facilitador del aprendizaje de los alumnos y por ende debe seleccionar contenidos culturales significativos y proporcionar estrategias cognitivas que permitan una construcción eficaz en las nuevas estructuras cognitivas de los estudiantes. Pedagógico social cognitivo. Como ventaja del modelo pedagógico social cognitivo, tenemos que este fomenta al desarrollo del pensamiento. Además de ello, enseña al estudiante a decir cuál conocimiento es importante. También podemos añadir que ayuda a construir conceptos en los cuales el estudiante podrá guiarse para así seguir con sus aprendizajes. Además, incorporar objetos de aprendizaje relativos a las habilidades cognitivas dentro del currículo escolar. Como una de las desventajas que posee el modelo pedagógico social cognitivo, tenemos que el docente va perdiendo su rol principal debido a que los estudiantes no van a valorar tanto el conocimiento. También tenemos una falta de motivación por falta del tutor. También dificulta la organización del plan de educación. Además de ello, los docentes puede que no estén tan capacitados para seguir el modelo pedagógico, lo cual va a dificultar tanto el desarrollo del aprendizaje, al igualmente de la enseñanza del docente. ¿Cómo se refleja el modelo pedagógico social cognitivo en la unidad educativa Luis Loro Branco? Bien, en el momento en que el estudiante es proporcionado con valores y contenidos para una buena comunidad social, el docente proporciona un plan de desarrollo que incluye la productividad y la sociedad, haciendo así un trabajo productivo que vincule con la educación.
De ese modo, se garantizan las capacidades fundamentales como la comunicación, la interacción y la participación del estudiante dentro del aula de clase. Esta actividad debe hacerse grupalmente para que los estudiantes trabajen en forma cooperativa y solucionen problemas que no podrían resolver solos. Y bien, para concluir podemos decir que este modelo pedagógico social cognitivo nos ayuda a identificar a un estudiante capaz de hacer alguna actividad sin la necesidad de que alguien lo ayude. Podemos concluir que el ser humano es social, es decir, necesita relacionarse, expresar sus sentimientos, convivir con otros seres humanos, también enseñar y aprender durante toda la vida. Es en esta relación de diario vivir donde provienen los conocimientos más sólidos, los conocimientos más perdurables y significativos de los estudiantes. Hasta se podría decir que en este modelo pedagógico se ve la relación que tiene la sociedad con el ser humano, que es una relación que impone reglas, que impone comportamientos. Esto puede ser bueno y también puede ser perjudicial, en el sentido de que tal vez alguna persona que no ha podido y no ha aprendido a convivir con los demás, sienta que le están juzgando, sienta que tiene que cumplir con reglas de simplemente personas que no conoce. Y también a otros estudiantes les puede hacer bien, como aprender a convivir en sociedad y saber que donde empiezan sus derechos es porque empiezan también los derechos de la otra persona. Con la pandemia se tuvo que confinar a toda la población y esto tuvo repercusiones muy importantes en los estudiantes, ya que se eliminó por completo su vida social. Se pudo ver que les hizo un daño, ya que los niños necesitan convivir con otras personas para aprender. Prácticamente se les quitó el derecho de asistir a clases, de tener esta relación en la mañana con las demás personas, cuando iban en el autobús a la escuela, en el recreo cuando iban a comprar alguna golosina y después de salir de la escuela, que regresaban a su casa totalmente cansados de haber realizado actividades en la mañana. Entonces podemos decir que cuando confinaron a los niños en la pandemia, solo se levantaban de la cama y recibían clases, no tenían relación con ningún tipo de persona, solamente con los que estaban en casa. Inclusive, estando en casa, tuvimos muchos problemas, ya que el mismo confinamiento producía peleas constantes, muchas personas no tenían alimento porque sus padres habían perdido sus trabajos. Entonces, esto hizo que los niños se volvieran un poco agresivos, que pelearan, inclusive dejaron de ser amables, dejaron de ser pacientes. Es por eso que este modelo pedagógico social cognitivo que involucra al ser humano en el aprendizaje es muy importante, porque la escuela no brinda solo conocimiento basado en la ciencia, también brinda un conocimiento esencial para el diario vivir.